En consecuencia, bueno, pues tenemos ya el límite como máximo, un total de exenciones, pues por las cantidades que vemos en pantalla, pero principalmente al compararla contra nuestros ingresos, digamos, totales, pues bueno, nos va a dar como resultado un ingreso acumulable o bien un ingreso gravable de 48.132 en el caso de Ricardo, y pues así sucesivamente. Entonces, como podemos observar, en el caso de la previsión social, o en el ejemplo planteado, pues no se rebasa los límites que establece la disposición, por lo tanto, pues prácticamente el fondo completo está exento en la parte relacionada a esta exención. Y en el caso concreto, pues ahora necesitamos identificar cómo determinar el impuesto sobre la renta de manera quincenal por esta primera nómina semanal, y también de la nómina semanal. Y entonces tenemos como base los empleados, los 5 empleados de la primera quincena de enero. Como vemos, la base gravable por 48.132 de Ricardo, y así sucesivamente de cada uno de ellos. Podemos observar que al aplicarle la tarifa del artículo 96, pues le restamos a este ingreso de 48.132, pues el límite inferior que contenga la tarifa correspondiente. En este caso, pues la tarifa es quincenal, y el límite inferior respecto de ese periodo, respecto de ese rango, son 47.952.31. Este resultado me va a dar como tal un excedente del límite inferior, y ese excedente es el que se le debe de multiplicar por el porcentaje que aparece en la tabla, justamente con ese nombre, porcentaje sobre el excedente del límite inferior, que pues en el caso concreto es del 34%. Esto nos da como resultado un impuesto marginal, y entonces a ese impuesto marginal se le va a sumar la cuota fija que viene en la tabla del artículo 96, en este caso quincenal, que asoma por 12.508 pesos. Entonces, si sumamos esa cantidad al impuesto marginal, pues ya nos va a dar como resultado el impuesto determinado por 12.569.74 en el caso completo de este trabajador. Ahora bien, este monto, ya tenemos el impuesto, y entonces ahora vamos a aplicar el subsidio para el empleo. Recordemos que el subsidio para el empleo se aplica justamente en el mismo rango respecto del ingreso gravable o de la base gravable, que al respecto pues nos da como consecuencia pues que ya no sea un monto a considerar en la tabla. No hay ya subsidio para el empleo respecto de este nivel de este nivel de ingreso, y en consecuencia pues no hay nada que disminuir. Por lo tanto, el saldo a cargo del impuesto sobre la renta a cargo es exactamente el mismo monto, 12.569.74, y no hay subsidio para el empleo a entregar, que es parte del ejemplo que habíamos platicado, en donde aun cuando no haya, nosotros vamos a habilitar ese campo y lo vamos a identificar cuál es el subsidio que en su caso se aplicó, se causó contra la tarifa correspondiente. Entonces aquí podemos observar esos 12.500 respecto del trabajador. Evidentemente, en el caso de lucha, que como podemos ver aquí, pues se refiere a nuestro segundo trabajador en 1754.16, se verá reflejado justamente en su recibo de nómina como subsidio para el empleo, ¿no? Perdón, sí, como el ICR a cargo, perdón, derivado de antes del subsidio para el empleo, porque pues no hubo subsidio para el empleo, no alcanzó. Entonces aquí está el impuesto sobre la renta respecto de esta nómina quincenal. Y así lo veríamos con trabajadores como Marcia, como Franco, en el mismo sentido. ¿Qué pasaría? Bueno, en el caso concreto, pues es importante aquí identificar un comparativo, digamos, entre los impuestos que le corresponderían de aplicar sobre el 96 de renta
y también aplicar el artículo 174 del reglamento del impuesto a la renta, que es, como ya comentamos hace rato, es un cálculo alternativo y que solo aplica para ciertas percepciones, como en el caso concreto de la prima vacacional. Entonces, en esta tabla podemos ver un resumen en donde se encuentran los trabajadores Ricardo y Fer, que son los que recibieron la prima vacacional, y que en primera instancia se determinó un impuesto con base en la tarifa tradicional de retención, incluido a la prima vacacional por 12.569. Sin embargo, también se hizo un comparativo respecto del impuesto que se determinó con la tabla de retención quincenal, sin incluir la prima vacacional, es decir, el ingreso exclusivamente del trabajador. Entonces eso nos da como consecuencia que pues nos arroje el impuesto de la prima vacacional, que sería básicamente la diferencia entre ambos cálculos. Como podemos observar, bueno, ese sería el importe del impuesto. Pero si nosotros hubiéramos hecho este cálculo con base en el artículo 174 y lo hicimos así en los ejemplos anteriores, recuerdan que nos determinó un impuesto de 4.317.31. Por lo tanto, podemos ver la diferencia cuando no es tan cuantiosa, pues hay una diferencia a favor del empleado. Entonces, la recomendación aquí es de que siempre tratemos de utilizar este cálculo alternativo del artículo 174, lo seleccionemos hacia nuestro sistema y podamos identificarle al trabajador y ganarle una diferencia que en este caso pues va a dejar de pagar el impuesto. ¿Por qué? Pues porque al final del día también de lo que se trata es de utilizar los medios que la propia ley dispone para disminuir la carga tributaria de una manera legal como lo establece en este precepto. Si nosotros viéramos esta cantidad, bueno, evidentemente nos quedamos con ese monto pues de la prima vacacional, y podemos ver aquí el subsidio para el empleo que se crea. Bueno, más bien está acá, 8.005, 4.317, que son los datos que nos están obteniendo de aquí del caso práctico. Y ahí podemos identificar plenamente cuál fue la prima vacacional, que fueron de 15.600, y algunos otros aspectos que hemos estado ya revisando. Entonces, la parte importante es que se puede ahorrar, y aquí está, ¿no? Entonces, incluso en el propio recibo de nómina aparece ese cálculo alternativo y aparece ese artículo 174, lo cual es muy loable para poder identificar que se está beneficiando con ello. Y así mismo pues lo tendremos en el caso de Fer, en el caso de otros empleados. Ahora bien, aquí pues ya esa fue la nómina quincenal, ahora veríamos la nómina semanal. La semanal, recordemos que pues, es de trabajadores sindicalizados, tienen una percepción semanal X, y en el caso de otras percepciones legales tenemos pues básicamente una ayuda de útiles escolares también. Entonces tenemos por ahí otros 1,000 pesos en cada uno de los casos. Y pues bueno, llegamos al cuadro de la previsión social, en donde pues ellos tienen una despensa en efectivo, que a decir aquí del tema, pues bueno, tenemos esa despensa en efectivo, tenemos una suma parcial de previsión social respecto de ella, pues es la única que aparece. Tenemos también un fondo de ahorro, que como ya vimos, pues es el determinado ya topado. Y tenemos un total entonces de 728 pesos por concepto de previsión social. Aquí es importante ver pues el total de prestaciones que tiene el empleado, el fondo de ahorro, digamos grabado, todo ese excedente que eran del 13 al 15% que paga el patrón, y tenemos ahí una suma de sueldo de 2.100. A lo cual, pues bueno, esas percepciones totales pues se van a referir a ese sueldo más todas las anteriores. Tenemos propiamente ya una percepción total y de ingreso. En el caso de las exenciones, en el único supuesto, digamos, que estamos obteniendo cierta exención, pues es en el fondo de ahorro. Y pues bueno, ahí están marcados los montos por los cuales no se causaría el impuesto, y en consecuencia
pues tenemos un ingreso gravable acumulable que vemos en pantalla. Entonces, insisto aquí recordando la parte de la previsión social que no es más elevada de los 2.418. Esa es la parte, digamos, importante. Pero pues bueno, aquí nada más nos precisan también que pues como no cumple con requisitos de deducibilidad, la despensa pagada en efectivo se convierte en grabada, porque no cumple requisitos de deducibilidad. Entonces aquí tenemos ya un ingreso gravable acumulable. Y ahora sí, de ese ingreso gravable, en el ejemplo de luz 3.667, tenemos ahora sí compararlo y llevarlo a la tarifa del impuesto. La tarifa del impuesto involucra entonces el uso de un límite inferior, excedente, un porcentaje, etcétera, que ya revisamos hace un rato. Entonces el impuesto determinado es de 485,46. A eso pues, lo llevo contra la tarifa del subsidio, vemos que la tarifa pues, no alcanza y en consecuencia pues no hay nada que descontar y se queda con ese nivel de impuesto. Entonces eso es lo que está reflejando en las láminas empleado, ¿no? Los propios 485,46 que habrá de considerar como pago el impuesto sobre la renta. Pues ahí vemos en el caso concreto de Sol, de Rigo, los recibos de nómina correspondientes a ese mismo ejemplo. Así el caso también de Juana, Pepe, y bueno, ese sería el supuesto.